Pasemos entonces ahora a un breve e incompleto, que quede bien claro, incompleto, panorama de los estudios sociológicos de la ciencia. Y aquí en particular nos sirve mucho de ayuda el texto de Eve Besuri, aunque también voy a incluir algunas otras ideas de otros lados. Entonces, la sociología de la ciencia, ¿no? A pesar de como lo muestra Mary Hesse, que digamos hasta cierto punto parece como si entonces fuera posterior al giro histórico, es decir, desde 1960 en adelante, que se vuelve algo muy importante. Eso no quiere decir que antes no hubiese habido ya algunos avances y desarrollos en términos de el análisis sociológico del conocimiento científico. Y esta había sido una idea que ya desde los inicios del siglo XX había estado en marcha, ¿sí? Que ya varias personas habían estado trabajando sobre ella y sobre todo desde muy distintas perspectivas. Entonces, por ejemplo, hay una figura muy importante que es John Bernal, que fue un científico irlandés, físico, pionero en el uso de cristalografía de rayos X en la biología molecular, es decir, estas técnicas que permiten obtener imágenes de cómo se verían las moléculas pues ultra minúsculas que se encuentran en el interior de las células, pero que están involucradas en todos sus procesos. Y uno de los aspectos muy interesantes de su vida y de su obra es que fue alguien que también escribió mucho sobre historia de la ciencia y que en particular se interesó en hacer estos análisis históricos desde una perspectiva marxista, desde el materialismo histórico. Entonces, en los análisis de Bernal, la ciencia siempre se presenta de una forma que está constantemente aliada a los medios de producción y por lo tanto a todos los factores económicos y políticos que hay en la sociedad determinada donde se da donde se está dando el análisis histórico de una determinada práctica científica y en el momento exacto en el cual eso se da. Entonces ahí ya tenemos esos dos factores, ¿no? Está localizada geográficamente y también situada históricamente, de modo tal que no se presenta la ciencia como esta cosa universalizable, como este conjunto de teorías o enunciados lingüísticos que están fuera de cualquier aspecto humano que no sea la mera razón, sino que se pone en conexión con todo este otro complejo entramado que forma como tal la vida social humana. Entonces, digamos, por ejemplo, en el caso de algunos de sus estudios históricos, pues tenían que ver, por ejemplo, con Newton y la manera como Newton establece su sistema mecánico y todo lo que tiene que ver con la teoría de la gravitación universal. Y pues claramente Bernal pone ese desarrollo científico en el contexto, pues, de la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, cuando se está dando todo este auge expansionista de Inglaterra, ¿no? Que de pronto ya son miles de expediciones a todos los lados del mundo para tratar de que el imperio sea cada vez más grande, cómo se empiezan a establecer distintos canales de intercambio económico y comercial, y sobre todo, pues, qué se requería para poder movilizar pues toda esa infraestructura, ¿no? Por ejemplo, en términos de los barcos. Entonces, ¿cómo era que se necesitaba conocer, por ejemplo, más acerca de la física de los líquidos y de cómo pueden flotar los barcos y de qué manera se pueden desplazar mejor y cómo pueden hacerle para llevar más peso, más carga, más gente? En fin, entonces Bernal mete a la ciencia ahí y empieza a reconstruir todas esas relaciones. Y por lo tanto, digamos, una de las preguntas clave en su trabajo es ¿cuál es el papel social de la ciencia? ¿Sí? Pero no papel social precisamente en el sentido de, a ver cómo la ciencia que está por acá, separada de todo el resto de la sociedad, puede ofrecernos respuestas y soluciones para los problemas que agobian a la humanidad, sino cuál es el papel social de la ciencia como una entidad, como una institución que se encuentra ya dentro de ese entramado de relaciones sociales propias de la vida humana. ¿Sí? Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿no?
pensar cómo la ciencia puede solucionar los problemas, a pensar qué es lo que hace la ciencia en la sociedad una vez que la consideramos ya como parte de ese entramado social. Ahora bien, las ideas de Bernal de todas maneras no fueron muy bien recibidas, sobre todo a partir de los 30, porque pues él era comunista abiertamente declarado. Pero pues como sabemos, a partir de los 30 la cara del comunismo se vuelve Stalin y pues eso lleva a toda una serie de problemas y de ideas y de preconcepciones y prejuicios, válidos o no, no es un panorama que sea fácil de recorrer y decir así simplemente sí. Entonces Bernal, porque era comunista, era un stalinista. No necesariamente, hasta allá llega la cosa, pero pues sí había toda esta idea de, ay, el comunismo, no, eso no. Entonces sus ideas no fueron muy bien recibidas, sobre todo pues en la comunidad anglosajona y europea, y pues recibió muchísimas críticas precisamente por que lo leían, que sus análisis históricos lo leían justamente como esta idea de que entonces la ciencia tenía que estar al servicio del Estado, ¿no? Que esa era una de las ideas pues, fundamentales del comunismo soviético y su relación con la ciencia. Pero bueno, el asunto de Bernal iba por otro lado, pero pues no vamos a entrar más en detalles al respecto. Ahora bien, ¿quién, digamos, dentro de este breve recorrido histórico, sí fungió como una figura importante y que básicamente ahí sí se le reconoce como el padre de la sociología de la ciencia? Pues ese fue Robert Merton. Entonces, él sobre todo tiene que ver con una tradición de investigación sociológica que tomaría mucho auge en Estados Unidos entre las décadas de 1940 y 1960. Y ahí la pregunta es la siguiente, ¿no? Entonces vean cómo van también, o sea, cómo cuando hablamos de sociología de la ciencia, las preguntas pueden ser distintas a pesar de que se están refiriendo a ese factor social. Entonces, en el caso de Merton, la pregunta sociológica es la siguiente: ¿qué hace que la ciencia sea única entre las instituciones productoras de cultura y qué explica los orígenes de la ciencia moderna en el siglo XVII y su ascenso a una posición de monopolio cognitivo? ¿Sí ven? Entonces la pregunta ya no es cuál es el papel social de la ciencia, sino cómo es que socialmente la ciencia se convirtió en un modo privilegiado de conocer. ¿Sí? Entonces, para poder acercarse a esta pregunta, tiene que tomarse un presupuesto básico, y es que la ciencia como unidad de estudio sociológico va a ser entendida como una institución, ¿sí? Y por lo tanto, como institución quiere decir que es algo que está organizado, jerarquizado, que tiene una distribución de papeles y de roles específicos entre todas las personas que componen esa institución, y que por lo tanto también se relaciona con otras instituciones, ¿no? Otras instituciones de corte económico, político, del mercado, ¿no? Religioso, en fin. Se abre la cantidad de relaciones y de perspectivas que se pueden entonces dar acerca de la ciencia. Y muchos de estos aspectos pues serían puestos de relieve precisamente por la filosofía de la ciencia de Kuhn, en tanto que se va a entender a la ciencia como comunidades de practicantes, y al mismo tiempo se va a vincular ese aspecto social con los aspectos cognitivos propios de esta tradición de justificación lógica de la ciencia. Entonces, gracias a Kuhn, ¿no? Aunque él, por ejemplo, no está retomando de Merton, sino que él bebe de otras fuentes, en este caso particularmente de Ludwig Fleck, que sobre él no vamos a hablar hoy desafortunadamente, ayuda justamente a renovar las preguntas y las ideas sociológicas. Pese a que, como ya les dije en una de las clases anteriores, pues Kuhn siempre trató de desmarcarse mucho de esas perspectivas sociológicas sobre la ciencia, porque a él no le importaba justamente la sociología como esta manera de vincular la ciencia con otro tipo de instituciones ajenas a la ciencia, sino que a él le seguía interesando era lo que ocurría al interior de las comunidades científicas. ¿Sí? Pero bueno, eso es otra cuestión.
Ahora, uno de los programas que justamente toma mayor fuerza y relevancia en los 60s y los 70s a partir de Kuhn, de estos cambios o de esta renovación que surge del pensamiento sociológico sobre la ciencia con Kuhn, quiera él o no que eso fuera así, tenemos el conocido programa fuerte tenemos el programa fuerte de la sociología del conocimiento, que tiene principalmente a dos figuras, que son David Bloor y Larry Barnes. Entonces, este es un programa que aparece porque pues, ellos dos estaban trabajando ahí en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, y que sobre todo por el lado de Bloor, que él no era sociólogo sino filósofo, tiene una fuerte influencia de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, donde, pues si lo han leído o lo han visto de pronto en algún lugar, pues el concepto fundamental es el de juegos del lenguaje, y donde hay una pregunta constante acerca de qué es lo que significa seguir una regla en un juego de lenguaje. Entonces, para Bloor, esa pregunta por las reglas ya nos está lanzando a la arena del juego social, de la manera entonces como esas reglas aparecen y al mismo tiempo cómo pueden surgir también mecanismos para hacer que se cumplan esas reglas. ¿Sí? En ese sentido entonces la investigación sociológica se dedica a averiguar esas reglas que rigen a las prácticas científicas y cómo ellas pueden dar cuenta de los éxitos o fracasos de esas prácticas. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿no? De que ya estamos entonces ahora sí hablando de la ciencia y de las prácticas científicas como una actividad eminentemente social, uno de los primeros aspectos que reconoce el programa fuerte de sociología de la ciencia es que la racionalidad de la ciencia es una construcción social particular. Es decir, esa idea que tenemos de que la ciencia es el paradigma de la realidad, de la razón, de la racionalidad por antonomasia, es decir, aquello que nos dice cuál es la forma de racionalidad universalizable para absolutamente todos los seres humanos, en realidad no tiene tal universalidad porque es una construcción social de un grupo particular de seres humanos. ¿Cómo llega a volverse universal? Esa ya es otra historia, ¿no? Pero aquí lo que importa es situar esa forma de racionalidad científica en un contexto social situado. Ahora, esto implica entonces una crítica a la objetividad científica que había venido dándose o que había tenido tal vez un mayor defensor en la tradición analítica de la filosofía de la ciencia. Y esto en particular tiene que ver con la idea de que solamente el error, es decir, aquellas teorías, ideas o hipótesis que son consideradas como falsas, merecían una explicación, porque aquello que es verdadero pues simplemente es verdadero en virtud de su correspondencia con el mundo y por lo tanto no requiere de una explicación sino simplemente de la constatación de esa correspondencia. Y ahí es entonces donde el programa fuerte de la sociología del conocimiento entra a cuestionar ese tipo de presupuestos. Entonces, en primer lugar, el conocimiento científico para este programa no tiene un estatus diferente al de otras formas de conocimiento. Esto es interesante porque, como les había dicho en el video anterior sobre Marie Hesse, ahí sí se dice, bueno, es una forma de conocimiento entre otras, pero eso no quiere decir que el conocimiento científico no tenga algo diferente por lo cual se ha vuelto más poderoso y más hegemónico que otros. Pero aquí el programa fuerte lo que quiere hasta cierto sentido, o lo que nos trata de mostrar, es deshacerse de esa diferencia, ¿no? Deshacerse de ese carácter hegemónico del conocimiento científico, y eso va a ser un gran problema más adelante, porque finalmente no podemos desconocer eso, ¿no? No podemos decir que todos los conocimientos son igualmente válidos a menos que estemos justamente presuponiendo de nuevo una suerte de justificación lógica de ellos, ¿no? Como que el asunto es nada más dar cuenta, bueno, no lógica, pero que cada uno se justifica a sí mismo en virtud de sus propios
criterios, pero el asunto es que a pesar de que se justifican a sí mismos en virtud de sus propios criterios, no podemos negar que la ciencia sigue estando en un lugar diferente de muchos otros, por lo menos en términos de sus efectos y de la manera como puede llegar a impactar la vida humana a escalas mucho más grandes. Otro aspecto importante que reconoce el programa Fuerte es que las actividades de las y los practicantes de una ciencia reflejan las convenciones sociales de la misma. Es decir, el tipo de experimentos realizados, la manera en que se cuantifica o mide algo en el laboratorio, el modo de argumentación o el estilo de escritura, todas ellas obedecen a convenciones sociales. Y por último, para el programa Fuerte, tanto los enunciados falsos como los verdaderos tienen que ser explicados por los mismos tipos de factores. En ese sentido, entonces, podemos resumir el programa Fuerte de la de la sociología de la ciencia en 4 puntos. Y estos 4 puntos los da Bloor y Barnes en sus textos, ¿no? No es que yo me los esté inventando ni nada. Entonces, el primero, que la sociología de la ciencia tiene que ser causal, es decir, cuáles son las condiciones que producen las creencias, incluyendo las condiciones sociales, pero sin limitarse a ellas. 2. La sociología de la ciencia tiene que ser imparcial, es decir, tanto lo verdadero como lo falso requieren de una explicación causal. Tercero, tiene que ser simétrica la sociología, es decir, los mismos tipos de causas tienen que ser capaces de explicar tanto las creencias verdaderas como las falsas. No puede ser que un tipo de factores expliquen la verdad y otro tipo de factores expliquen la falsedad. Tiene que ser lo mismo para las dos. Y por último, el cuarto aspecto es que la sociología de la ciencia tiene que ser reflexiva. Es decir, sus principios explicativos deben ser aplicables también a la sociología misma. Muy bien. Ahora, obviamente el programa Fuerte suscitó muchísimas críticas y polémicas, y aquí podemos rescatar en particular 2. Una, de nuevo aparece el relativismo como negación de la existencia del mundo material, es decir, el mundo como una construcción meramente social. Y 2, que no se puede explicar la sorpresa de las y los practicantes de una ciencia ante los resultados de sus esfuerzos experimentales, es decir, cuando aparece algo novedoso en el laboratorio. Porque ¿cómo es posible que aparezca algo novedoso en el laboratorio si la ciencia nada más es la expresión de las convenciones sociales ya dadas? Entonces, para poder darle una respuesta a estas críticas, es importante distinguir entre el relativismo epistémico del relativismo de los juicios, donde aquí lo que nos interesa es que la sociología hace énfasis en el relativismo epistémico, es decir, el mundo material efectivamente interviene en las prácticas de las y los científicos, pero la manera en que es manipulado, cuantificado, leído e interpretado ese mundo depende de elecciones y supuestos que son propios de comunidades humanas en lugares y tiempos específicos. Entonces, no se dice que la realidad es una construcción social como si se estuviera inventando una ficción por completo, ¿no? Y entonces se trabaja nada más en esa ficción como si no hubieran las cosas que podemos sentir, palpar y con las cuales nos las sabemos constantemente en la vida cotidiana, sino que ese mundo interviene, pero la manera como las y los científicos se relacionan con ese mundo que está interviniendo también ahí en los experimentos de las prácticas científicas tiene que ver con factores que han sido definidos o determinados a nivel social. ¿Listo? Bueno, entonces por ahora lo dejo hasta aquí y en el siguiente video hablamos más acerca de otras perspectivas sociológicas que vinieron después del programa Fuerte.